El Teatro Romano de Cádiz, uno de los mayores de España y con toda probabilidad el más antiguo, fue descubierto a comienzos de los años 80 del pasado siglo, en el ángulo sureste del barrio del Pópulo, mientras se realizaba el reconocimiento de los restos de la alcazaba medieval, dentro del programa de excavaciones arqueológicas de la Dirección General de Bellas Artes. Todo un barrio medieval y sus posteriores construcciones se levantaron encima de este teatro, aprovechando gran parte de sus materiales y los desniveles propios del edificio. El valioso edificio data de los últimos años del siglo I a.C. o primero de la era cristiana y corresponde a la nueva ciudad que hizo Lucio Cornelio Balbo, llamado Balbo el Mayor, procónsul, quien más tarde en Roma gozó de una gran amistad con Julio César y Octavio Augusto. Con respecto al teatro de Cádiz, Cicerón cita ya su existencia en sus cartas familiares. En Gades existían los tres tipos de edificios destinados a los grandes espectáculos: el circo, el anfiteatro y el teatro. En estos dos últimos se llevaban a cabo representaciones teatrales y juegos públicos. El teatro romano es por lo común de mayores proporciones que el griego. Ello supone la desventaja de una peor audición. Para evitarlo, el público había de saberse las obras, pero además los actores se hacían entender con la ayuda de máscaras y trajes de significación conocida. En el teatro se escenificaban tragedias y comedias, muy apreciadas sobre todo por las clases cultas. Para las representaciones no se podía contar con mujeres, por lo que los actores usaban máscaras que identificaban a los personajes. Las representaciones teatrales se realizaban con la luz del sol, desarrollándose en un ambiente alegre y bullicioso, con un público que gritaba y aplaudía. En ocasiones, las representaciones duraban todo el día, hasta la caída del sol, por lo que los espectadores se llevaban comida y bebida. Al igual que el resto de teatros romanos, el de Cádiz era un edificio descubierto, que contaba con grandes toldos para proteger a los espectadores del sol. También contaba con telones para ocultar la escena, pero eran diferentes a los teatros actuales, pues en vez de bajar, se alzaban con un sistema de cuerdas y poleas. Sobre el teatro, en concreto, se tenía noticia a través de los textos clásicos, pero hasta 1980 no se localizaron los restos en el subsuelo del barrio del Pópulo, que junto al contiguo barrio de Santa María, era el área de Neápolis construida para ampliar el reducido perímetro de la ciudad más antiguas. La utilización del edificio, tras perder su función original a partir de los últimos años del siglo III, continuó en época fardorromana, islámica y cristiano-medieval, siendo utilizada su potente estructura como viviendas, cuadras, etc., e incluso sirvió de base a la alcazaba levantada por Alfonso X el Sabio tras la conquista de la ciudad. Para un mejor conocimiento de este teatro, remitimos al trabajo de Corzo titulado El Teatro Romano de Cádiz, Teatro Romano de Hispania, publicado en Cuaderno de Arquitectura Romana de Murcia. La estructura excavada hasta el momento solo ha dejado al descubierto una parte del edificio, pero gracias a ella podemos hacernos una idea aproximada de sus características. Se levantó, como era habitual, aprovechando en parte una pendiente del terreno, para apoyar sobre ella el graderío, utilizándose para su construcción hormigón, mampostería y aparejo isódomo. Destaca en su conjunto la galería de circulación y acceso al graderío, cubierto con una bóveda de cañón anular de hormigón, que se abría bajo la cávea. El apoyo del orden superior de gradas es posible que no descansara sobre bóvedas, sino sobre un entramado de madera soportados por muros anulares y radiales. En una de las filas de asientos de la media cávea
aparecieron las fosas cuadrangulares en las que se alojaban los postes que soportaban el velarium. En la parte inferior de las gradas se abre la parte superior de uno de los vomitorios o puerta de la galería interna. El teatro tiene 106 metros de diámetro y está formado por una galería en forma semicircular de 2,80 metros de anchura, que corresponde posiblemente a la media cavea. Se encuentra en perfecto estado de conservación, según informaron los arqueólogos que desarrollaron los trabajos en 3 catas, de 8 metros cuadrados y aproximadamente 2 metros de profundidad. El soporte de las gradas, de piedra, sigue intacto y los muros están a una profundidad de 4,50 metros. El teatro se extiende bajo la Posada del Mesón, la Catedral Vieja, el Palacio de la Contaduría y la llamada Casa Grande del Pópulo. En la zona inferior de las gradas hay un vomitorium, que posiblemente estaría situado en el eje central del teatro y por el que se accede a la galería de distribución, que se construyó apoyando uno de sus lados en la pendiente natural del terreno y levantando en el otro un muro con bloques de piedra ostionera. La bóveda se hizo de hormigón, por lo que se puede observar las marcas dejadas en ella por los tablones utilizados para la construcción. En uno de sus lados hay unos huecos llamados lucernarios que servían para dar luz a la galería. Según la memoria presentada por la Delegación Provincial de Cultura, la existencia de la identificada como Galería Sanular del Teatro era conocida en el ambiente local, ya que es muy citada por autores que en ocasiones le atribuían fechas romanas y en otras la hacían coincidir con las estancias del castillo de la villa.